tardes, soy Carmen Enit Acevedo y esto es ¿Qué palo es noticia? Bonita Radio. Les pedí 15 minutos adicionales porque estando ya más o menos lista para hacer el análisis de hoy, martes 3 de septiembre del 2019, me enviaron lo que me parece que era urgente tener para hablar con ustedes sobre la vista de hoy en el caso de Jensen Medina Cardona, el joven de 34 años acusado de asesinar el pasado 18 de agosto a Arelis Mercado Ortiz. Y yo digo que era imprescindible tener esa moción que le radicó la defensa de Jensen Medina Cardona a la juez María Teresa Rivera Corujo, porque es precisamente ese documento el que detalla por qué la fiscalía tenía un video que la defensa, o tiene un video que la defensa quiere. Y como ustedes comprenderán, lo más difícil en un caso criminal es precisamente ventear públicamente las defensas de uno y las informaciones de otros en el caso de la fiscalía. Yo, antes de empezar a hacer lo que entiendo es un análisis a partir del documento, yo me había preparado para hacer un análisis a partir de las informaciones que había obtenido cuando nos dimos cuenta esta mañana que el detalle que iba a haber en esa vista era ese pedido de información que no necesariamente la fiscalía tenía que entregar. Y es un asunto puramente de procedimiento y de lo que se llaman las reglas de evidencia en los diferentes procesos judiciales. Y son fundamentales en el caso criminal. ¿Por qué? Porque estamos hablando, y en este caso más, que el acusado está detenido. Estamos hablando de la vida, por un lado, de una persona que muere a manos de otra, y por otro lado, de los derechos que tiene una persona que está acusada de delito y que lo mantienen detenido. Yo quiero hacer estas salvedades porque me parece que mucho de lo que ha pasado en el caso público, o por lo menos en la discusión pública del caso de este asesinato y del joven que está acusado, es lo que nosotros hemos visto desde siempre, desde que cubrimos la policía y los tribunales, que ocurre cuando a la gente le falta información de qué es y cómo son los procedimientos judiciales. Y hay una cosa que quiero decirla de plano, y es que todos debemos velar, todos y todas, todes debemos velar por el derecho que cada uno tiene cuando va a un caso ante la justicia. ¿Por qué? Porque se trata precisamente de todos esos derechos que las sociedades democráticas hemos venido luchando para tener frente al aparato del Estado. Hay casos difíciles, hay casos más fáciles, incluso de digerir personal y mediáticamente. Pero lo que debemos perseguir todos aquellos que hablamos de la justicia es precisamente que los derechos de todos estén garantizados. Por eso yo hablaba de cuando empezó toda la discusión de este caso, que ha sido un caso bastante mediático, y a eso vamos eventualmente. Yo hablaba de que no se nos fuera la mano hablando de lo que usted necesariamente no tiene que entender, porque no todo el mundo está expuesto a entender los diferentes procedimientos. Cuando hablaban de si una fianza alta o una fianza baja. Yo dije que las fianzas se fijan, se imponen los castigos. Las fianzas, los jueces, las juezas las fijan.
para garantizar la comparecencia del acusado a los diferentes procedimientos. Si hay un asunto de peligrosidad, se maneja también, pero fundamentalmente usted lo que quiere garantizar, el sistema, tal y como está diseñado, lo que quiere garantizar es la comparecencia del imputado. Así es que cuando empezó la discusión de si fianza bajita, si fianza alta, yo creo que eso era lo primero que el país debía, o el público que estaba consumiendo la información y la noticia debía entender. Después de eso, hablaban entonces de la eliminación del derecho a la fianza. Ojo con eso también dije. No se trata de eliminar el derecho a la fianza, se trata de que el sistema nos garantice que todos los elementos que va a tener el fiscal los pueda probar. Todos esos en una vista de arresto para decir que esta persona no va a comparecer, que eso es lo que ese juez o esa jueza debería estar mirando. Y obviamente el asunto de peligrosidad en términos de la fuga y de peligrosidad en términos de los otros elementos y personas que estén involucradas en una situación en particular que pueda haber algún tipo de sospecha de que pueden resultar mutilados, dañados, como querramos decir la palabra. O sea, que puede haber todo ese asunto ante el tribunal. Pero lo más importante, que el tribunal se asegure que esa persona, por ejemplo, no pueda salir, que haya seguridad de que no va a poder hacerle daño a otro para garantizar su comparecencia. Dicho eso, ¿qué pasó? Obviamente, aquí hay dos abogados. Uno de ellos es el licenciado Cameron Gordon, y el otro es el licenciado Jorge Gordon. Jorge Gordon es el tío de Cameron Gordon. Yo conozco al licenciado Jorge Gordon, goza de una alta reputación en la esfera criminal del Tribunal Nacional de Puerto Rico. Es un abogado que se cuida mucho de sus intervenciones con los periodistas, con la prensa. Lo conozco de hace muchos años, cuando no necesariamente yo lo corría con una cámara. Era sencillamente buscarlo para que me dijera algo, alguna pregunta que yo tuviera para él, con una grabadora y una libreta. Así que se pueden imaginar, es un abogado que a este movimiento mediático tan brutal no necesariamente está acostumbrado, pero sobre todo le reconozco un celo de hacer de su caso un caso que dilucide en el tribunal. Y créanme, son muy pocos los abogados hoy que hacen eso. Yo a veces pienso, y lo hemos discutido aquí en otras ocasiones, que hay abogados que parecen más personalities de televisión y abogadas que parecen más personalities de televisión que abogados defendiendo los derechos de su acusado. Y ahí pueden haber miles de argumentaciones, entre otras, que los casos lo quieren ganar en los medios. Yo ojalá nunca me busque un caso por nada, pero el día que me lo busque, yo quiero que mi abogado litigue el caso donde tiene que litigarlo, acá, en el tribunal. Así que tenemos dos abogados que no le están dando información a los periodistas, eso está clarísimo. Hoy salieron de ese señalamiento en la sala de la juez Rivera Corujo sin decirle nada a los periodistas. Tenemos una fiscalía, un ministerio fiscal, que ha sido, yo diría que juicioso en lo que le dice a los periodistas, porque me parece que hay un tribunal observando lo que se dice. ¿Por qué para mí es importante? Porque mire, el caso que usted gana en sala, el caso que usted gana ante un jurado, el caso que usted pierde ante un jurado, sea la fiscalía o sea el abogado de la defensa, después de ser tan mediático, va a tener alguna consecuencia, alguien va a ir arriba, lo que le llaman los abogados, recurrir de esa decisión, ya sea del juez, incluido del jurado, va a ir al tribunal apelativo, va a ir al tribunal supremo. Así que todo el mundo, más vale que se cuide
de lo que están diciendo hacia afuera, porque eventualmente todo esto le puede resultar en su contra. Y aquí hay un abogado que tiene que defender su caso ante las autoridades, pero tiene que defender a su cliente y le tiene que dar, ese cliente le va a cuestionar. Así que aquí todo el mundo tiene algo que perder en el proceso. Lo que pasó hoy fue que la juez, ante esa moción de pedido de entrégueme la evidencia fiscal que usted tiene, la juez no tuvo que intervenir porque es el mismo fiscal Yamil Juarbe el que le dice al tribunal: yo voy a llegar a un acuerdo con la defensa, con los licenciados Cameron Gordon y Gordon, y en efecto así lo hizo. La moción que radicó la defensa tiene 11 páginas. Por eso fue que empecé tarde, porque me llegó inmediatamente que iba a empezar y me parece que la debía leer para hacer un análisis concienzudo y sobre todo comentar lo que yo veo en esta moción. En esta moción hay una alegación de que la información que tiene la defensa es que ubican a esta joven discutiendo con alguien en un área de cemento en la villa, en la Marina Boulevard de Fajardo. Inmediatamente la defensa se posiciona en decir: yo quiero ver esa prueba porque yo tengo que tomar determinaciones con relación a mi cliente recibiendo esa información. Salta a la vista que hay una alegación en esta moción que para mí no había sido traída antes. ¿De dónde la defensa saca esta información? No lo sabemos. Pero obviamente hay una información que tiene la defensa que entienden que es importante para el momento en que se encuentran con relación a un cliente de 34 años que está detenido hasta que no se vea el procedimiento. Y eso, a todas luces, es algo que la defensa tiene que traer. Vamos a lo que dice esa información. Y yo voy a seguir de corrido. Yo sé que todos están hablando, pero déjenme darle la información para después seguir hablando con ustedes, porque créanme que me parece que es súper importante que traigamos esta información tal y como la establecen ambos fiscales en esta moción. No es sencilla de leer, porque obviamente los abogados van a traer toda la jurisprudencia para mover la discreción del tribunal y convencerlo de que les dé ese video, que en esta etapa, según la jurisprudencia aceptable, la jurisprudencia dada, aprobada en este momento de la historia en que estamos, no necesariamente tenía que estar en manos de ellos, porque la posición de la fiscalía es que no es exculpatoria. Y no tengo a la mano porque lo dejé en otro sitio, pero quizás en algún momento les puedo citar el caso. Si mal no recuerdo, es un 143 DPR 246, pero bueno, vamos a lo que dice propiamente la moción, que es lo que yo creo que es importante para traer con relación a esa información que entienden que es evidencia exculpatoria. Obviamente estamos hablando del 18 de agosto del 2019 a las 9:45 de la noche, eso está meridianamente claro. Según la investigación realizada por los abogados que suscriben, y aquí vamos a lo que entienden es la evidencia exculpatoria a base de lo que desde el 18 de agosto a este momento, 3 de septiembre, tienen en su poder. De hecho, esta moción se la radicaron a la juez el 29 de agosto, estamos hablando del jueves. Así que del 18 al 29, en 11 días, la información que ellos han recopilado
y de la cual tienen supuestamente evidencia exculpatoria, es esta que narran aquí. Según la investigación, dichos visuales captan las horas y minutos antes, durante y después de la muerte de Arelis. O sea, que esa información visual, esos videos que ellos están solicitando, tienen información del antes, durante y el después. Particularmente recogen a la hora que llegó ella y sus acompañantes, la hora y el lugar donde embarcó y desembarcó Arelis y sus acompañantes, la hora en que entró, salió y el conductor al entrar y salir del vehículo Dodge Ram color negro, que es obviamente el de sus clientes. La hora, lugar, vestimenta y calzado de donde se encontraba y cómo vestía el conductor de la Dodge Ram. Importante. Son detalles que ellos tienen que precisar entre los que la investigación que ellos tienen y la investigación que tiene la fiscalía. No olvidemos que aquí el peso de la prueba la tiene la fiscalía. Así que por eso es tan importante que entendamos que estos documentos hablan mejor que todo. ¿Ok? Captaron además que Arelis durante un tiempo, y esto es lo interesante, razonable, discutió con una persona que se encontraba en el área de cemento del muelle de Villa María Boulevard, mientras ésta se encontraba un poco más bajo en el área de madera del mismo muelle. Mientras discutía, Arelis estaba alterada, hacía gestos con sus manos, estaba agresiva, violenta al punto que empujó en más de una ocasión a la misma persona con la que discutía. Mientras todo esto ocurría, sus acompañantes la observaban. Y la fémina que la acompañaba trataba de calmarla para que no continuara discutiendo y no se acercara ni agrediera a la persona que estaba en el área de cemento del muelle, lo cual no pudieron evitar ante la agresividad desplegada por Arelis. Captaron asimismo que Arelis, violenta y agresiva, cómo se encontraba, subió del área de madera al área de cemento de dicho muelle, acercándose más a dicha persona, tomando las manos de ésta en varias ocasiones y de forma agresiva hasta el momento en que surge un destello de luz, chispetazo, cayendo Arelis boca arriba sobre el área de cemento del muelle de Villa María Boulevard, permaneciendo allí hasta que llegó la policía de Puerto Rico. Dichas imágenes fueron captadas por las cámaras de seguridad de Villa María y perpetuadas en su sistema de grabación interno, las cuales fueron obtenidas ese mismo día 18 por el Ministerio Fiscal junto a la policía. Toda la evidencia anteriormente mencionada es, según la jurisprudencia federal y estatal anteriormente citada, 7 casos que citaron, evidencia que resulta favorable al imputado de epígrafe y que posee relevancia en cuanto a los aspectos de culpabilidad y castigo de este. Esa es la alegación en esta moción. ¿Por qué es importante verla? Porque yo creo que si nosotros vamos a empezar a hacer análisis sobre este caso, lo más importante que ustedes como audiencia deben recibir es la información que se ventea en el tribunal, porque es allí donde se va a probar este caso. No es en Facebook, no es en Twitter, no es en las redes. Yo creo que nosotros los periodistas tenemos una súper responsabilidad de decirle a ustedes, esto es lo que plantea la defensa, en una etapa súper preliminar como esta, que obviamente ellos tienen una prisa. ¿Por qué? Tienen prisa porque tienen a un acusado detenido. Y obviamente ese acusado detenido quisiera estar en la libre comunidad o por lo menos con alguna restricción, como le había fijado la juez en el primer caso, un arresto domiciliario o por lo menos detenido 24/7 en su residencia, no podía salir, etcétera. O sea, todo eso, en este momento, la defensa de este joven tiene un derecho de traerlo. ¿Y qué entendieron? Que le iban a decir al tribunal lo que supuestamente ellos tienen como evidencia. Y yo creo que es justo. Fíjense la palabra que utilizo, es justo, que si nosotros vamos a discutir este caso, y hubo una internauta y amiga que estaba planteando ahorita en Facebook, vamos a reunirnos para discutir esto, la mejor
discusión la vamos a tener nosotros aquí ahora y créanme, no tengo prisa. Vamos a discutirlo y vamos a ir a sus comentarios también. Yo creo que si nosotros vamos a hacer análisis de todo, y hay otras partes de la moción que quiero discutir con ustedes, que me parece que es el tracto súper necesario que no habíamos tenido hasta hoy con relación a cómo se dio este caso, cómo se dio la escena y la investigación de las primeras 24 horas. Si nosotros miramos fríamente esa moción, nos damos cuenta que obviamente la defensa está tratando de establecer, no va a decir ahí porque no pueden hacer un planteamiento de que, con quien discutía Arelis, Ave María, y tengo aparentemente problemas de transmisión, yo espero que no. Con quien discutía Arelis era mi cliente, no pueden hacerlo. Pero traen, obviamente, ¿cuál es el trabajo de la defensa? Pues empezar a crear la sospecha de que no es su cliente el que estaba allí. Pero hay una situación que es importante. ¿Por qué? Porque si Arelis tuvo o no intercambio verbal con esa persona, no olvidemos, con su agresor, no olvidemos que allí habían por lo menos 4 personas más. Y aquí hay un detalle que me parece más interesante. El fiscal Juárez hoy no quiso hablar de la mujer que acompañaba a este joven. Se cree que es la esposa. Se cree que es otra persona con quien él estaba ese día, que no necesariamente es la esposa. Al día de hoy todavía no sabemos. Si la fiscalía tiene a esa joven como testigo o no, lo sabremos en la vista preliminar, si es que sientan a esta persona. O dicen que no la tienen, que es testigo de la defensa, y bueno, ahí empezará la discusión de si esta persona va a ser testigo de la fiscalía o de la defensa y cómo se va a dar ese procedimiento. Para todo eso hay reglas en el tribunal. Así que me parece que era importante traer a la atención esto, porque ya vamos viendo por qué la defensa puede estar tan parca. La defensa, si en efecto, como dicen, yo la única información que tengo de del video es que en efecto se ve la interacción de la joven que falleció versus su agresor. Si se va a identificar o no, también es importante esa moción para la defensa. ¿Por qué? ¿Quién nos dice que finalmente la defensa trate de retardar el proceso de esa vista, que es tan cerca como el miércoles próximo? Estamos hablando del 11. La vista preliminar está señalada para el 11, porque una vez le entregan los videos, pues obviamente ellos van a hacer su trabajo para tratar de ver esa vista y tratar de mover la discreción del tribunal por lo menos. Y esto es bien importante. Por lo menos a un delito menos que el asesinato en primer grado. Recuerden que el asesinato en primer grado tiene que probar unos elementos, tienen unos elementos el delito. El asesinato en segundo grado, obviamente los elementos son de menor, el criterio es menor en términos de la prueba. O sea, todo esto es parte de un procedimiento que está ante el tribunal y que es importante que se vea correctamente, porque como yo escuché a la madre y a los familiares de esta joven muerta, ellos quieren justicia. Y nos guste o no, la justicia tiene que ser aquí para todo el mundo. Para la persona que en derecho, que tiene unos derechos y que todos quisiéramos tener esos derechos cuando vayamos al tribunal en cualquier situación. Y para, obviamente, la joven que hoy no está con nosotros por la situación que ocurrió allí. Otros elementos que me parecen bien importantes. Este joven no tenía un arma de fuego, tenía 2 a su nombre, para la cual sabemos no tiene licencia de portación. Este evento ocurrió el 18 de agosto a las 9:45 de la noche. El 19 de agosto a las 8:50 de la noche fue que la policía acudió a la residencia de Julio Medina, el padre de este joven, Jensen Medina Cardona,
para darle una citación para su hijo. Básicamente 24 horas más tarde. La policía obtuvo 2 órdenes de registro y allanamiento para la guagua Dodge Ram. Una para la guagua y otra para las cámaras de la residencia del sospechoso en la urbanización Caguas Millennium 2, Millennium 2 en Caguas. El 21 de agosto diligenció la orden de allanamiento con relación a las cámaras. Se le ocupó una pistola, una Heckler & Koch modelo BP 9 milímetros. El 22 de agosto se diligenció la orden contra la guagua y se ocupó la segunda pistola, que es una Glock 9 milímetros también. En esa escena se recogió un casquillo 9 milímetros. Porque es importante el asunto de ver qué se ocupó en la escena y ese tracto que les estamos dando de los registros y allanamientos, etcétera. Mire, porque hay una cosa que se llama las reglas de evidencia. Si no se rompe la cadena de evidencia. Todo esto es importante. Todo esto es importante para que cuando uno tiene un asunto que puede ser tan terrible como un asesinato y uno entiende que la persona que asesinó a la persona que es nuestro familiar, o sea, se pueda probar todo esto más allá de dudas razonables y finalmente no haya ningún error, para que eso pueda enjuiciarse tal y como. Ese casquillo habrá una prueba de balística y esa balística determinará si era de una u otra pistola. ¿Ven cómo vamos llegando? Hay una discusión allí. ¿Es Jensen? ¿No es Jensen? ¿De quién era la pistola? La tenía en sus manos. Una cosa que no sé, porque obviamente el fiscal Yamil Juárez no necesariamente me va a contestar. A mí me gustaría saber si le hicieron una prueba de parafina a ese joven en el momento en que lo descubrieron. Yo creo que definitivamente si no se le hicieron unas horas más tarde de este asunto, de que ocurrió este hecho, no creo que pueda valer nada, porque finalmente si usted se lava las manos, no sé no conozco la técnica de hasta cuándo se queda ese tatuaje, si tenía un tatuaje de pólvora, etcétera, etcétera. Otra cosa, ese disparo fue de tan cerca que había un tatuaje de pólvora en esa herida. Alrededor de la herida, tampoco sabemos. La evidencia, el asunto de la vestimenta también me llama la atención. ¿Por qué? Porque volvemos allí, habían testigos de hecho. Allí hay personas que pueden decir fulano llegó con estos zapatos, llegó con esta vestimenta. Todo eso es importante. Entonces, si nosotros tenemos toda esa información, más vale que lo que hagamos nosotros los medios de comunicación, que tenemos la capacidad para encontrar estos documentos, son documentos públicos. Esa moción estaba disponible allí en el tribunal. Como yo la obtuve, la puede obtener cualquiera. Incluso, no sé hasta qué punto una persona, por ejemplo, que no sea periodista, porque pues, me imagino que cuestionarán bueno, pero es un documento público y está en el expediente del tribunal. Y hay que buscarlo y hay que conseguirlo. La que no he conseguido todavía es el habeas corpus. Pero si la versión de la exculpatoria, de la evidencia exculpatoria que incluyeron en el habeas corpus es esta, me cuestiono, y es una pregunta. Se la podría hacer al licenciado Jorge Gordon, y si me está escuchando, yo sé que no me la va a contestar. Pero allí habría otro video que no fuera el de las cámaras. Allí habría un video, por ejemplo, de la persona que estaba acompañando al imputado. Me encantaría saberlo también. ¿Dónde estaba esta joven? ¿Estaba con él tan al lado o estaba en la camioneta? O sea, todas estas son preguntas válidas que las vamos a ir descubriendo en la medida en que este descubrimiento de pruebas se abre y si la fiscalía lo pone en una moción o la defensa lo pone en una moción de esas que empiezan a plantearse de un lado para otro para seguir en el mismo tracto del procedimiento judicial, pues veremos, ¿verdad? Pero yo creo
que esto es importantísimo que lo atendamos con la debida seriedad que se merece. Yo les voy a confesar que soy bien rigurosa atendiendo los casos criminales en el tribunal como periodista. Y solamente porque yo creo que el derecho que yo quiero para mí, para cualquier persona que esté o no esté conmigo, pero que esté cercana a mí, yo lo quiero para cualquiera que se exponga al tribunal. Así como yo quiero y exijo que el Ministerio Público se comporte como tal, porque se supone que todo lo que haga desde el mismo día de la escena sea preservar evidencia, sea ser diligente con relación a la investigación para que en efecto pueda haber una justicia más allá de dudas razonables en términos de que un jurado lo vea y que en el caso que lo vea un juez sea en efecto conforme a derecho. Todo el tiempo va a ser conforme a derecho, pero ustedes saben que lo que hace un jurado es hablar de los hechos y las determinaciones de derecho siempre son de los jueces. Voy a ir un poco a sus comentarios. Me dice Juan Carlos Quintero que llegó tarde. No importa, Juan Carlos, acuérdate que esto está por aquí y se queda por ahí. Dice Eneida Soto, los análisis periciales hablarán. Exactamente. Y yo creo que es súper importante, Eneida, porque es que no hay manera. No hay manera de que nosotros atendamos un procedimiento de esta naturaleza sin que hablen lo que se supone que haga muy bien la policía, que es hablar la policía y la fiscalía, que es que hagan que esas pruebas hablen más allá de los testigos. Hay una cosa en el derecho criminal que a mí siempre me ha parecido súper importante y que quizás en este momento de crisis de la Policía de Puerto Rico y del Departamento de Justicia, crisis que podemos estar hablando en 3 programas. Sabemos que hay escasez de personal, sabemos que no hay relevo generacional ni en la policía ni en la fiscalía, pero una de las áreas más interesantes es que las pruebas periciales contra el cuerpo, que esa evidencia pericial, usted, último mensaje que le dan tanto la fiscalía. Voy a ir a los comentarios. Alguien tiene que tener alguna grabación de celular y con mejor ángulo que el de la cámara de seguridad. Eso es lo que a mí me parece que es bien